traigo es una historia de miedo, de terror y de fantasmas. Ay, no. No es una ¿En historia Rosario, común, te parece? Sí, sí, y no es Rosario. O sea, Y no es Rosario, bien la aclaración. Sí, 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 es de miedo y de terror y fantasmas. Ahí está. ¡Ay, no! La sombra de la crisis de Lehman Brothers, la sombra de la caída de bancos, que acá terminó repercutiendo en Argentina hacia 2008-2009, un año encima que había sequía como ahora. Terrible, no. ¿eh? Vamos las dos, o sea, 2008, crisis mundial, en los bancos, sequía. Pasó en Estados Unidos en aquel momento y en Argentina también. ¿Y por qué te hablo de este terror? Porque vos sabés que los norteamericanos, en general, porque tienen toda la economía muy bancarizada, se pueden dar el lujo de analizar instrumentos de los mercados financieros, que están todos ahí al alcance de la compu, porque está todo bancarizado, y miden todo, te miden todo. Hace un tiempo existe lo que llama el índice de miedo y codicia. Índice de miedo y codicia, ¿escucharon? Mira, acá tenés, esta es la última, claro, acá lo tenés. Fear and Greed Index. Medimos Greed, todo. todos lo No te recordamos puedo por... Medimos todo. Uy, por- está cerca del rojo ese. Claro, bueno, ahí está. ¿Se acuerdan de la película Wall Street 1? Sí. Wall Street Greed is 1, good. sí. La codicia es buena, decía en aquel momento el Michael Douglas. Michael Douglas, que a todo esto es el hijo de Kirk Douglas. Ustedes no sé si vieron que pasaba tiene que eso. ver con Douglas decían de Kirk y Douglas del hijo. ¿Por qué no le dejás eso a Agustín? Volvemos al tema. ¿Qué le dice Douglas? Bueno, este Pero pará, son re longevos aparte. Son Claro, re longevos. eso. Kirk bueno. murió hace muy poquito tiempo. Sí. Fear and Greed, esto está mostrando el índice de miedo y codicia. Codicia lo tenés en verde. Y codicia es bueno. Ah, Que la codicia es codicia buena. Pecado bueno. capital. Es ¿Qué raro, quiere decir? ¿no? Este indicador no lo hacen a dedo, No. viendo. Sale de... es más, lo diseñó un analista de CNN, Money, que es como la división de noticias de negocios y economía de la cadena de noticias internacionales. Compara un montón de indicadores de la bolsa, de posiciones de los fondos, expectativas, digamos, tiene un trabajo matemático y va mostrando cuál es el estado de ánimo y de humor de los inversores. Cuando está en verde, ¿qué quiere decir? Que está codicioso, que están todos haciendo negocios, metiendo plata y sacando, metiendo plata. Cuando empieza a ir hacia los colores rojos es que empieza el miedo, ¿sí? El miedo significa, por otra parte, que están los inversores sacando plata, Se guardan. yéndose para atrás. Traje otra, que este es como está ahora, ¿eh? O estaba ayer. Bueno, traje otra plaquita donde podemos ver cómo está dividido, y acá lo ves, ¿ves? Ya estamos en miedo. Miedo, ya está entrando al miedo extremo. ¿Eh? Neutral, codicia, y acá es cuando están los muchachos timbeando a cuatro manos y sacando dinero, bueno. Pero esto es todo técnico. Bueno, ¿por qué está acá? ¿Por qué está el miedo? ¿Por qué está la película de terror? Por esto que hablábamos recién, la caída de bancos en Estados Unidos y el problema que esto puede generar. Así que, rapidito, en 4 placas te lo escribo. Primero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay un banco que se llama el Silicon Valley Bank que entró en quiebra el viernes, ¿sí? El gobierno de Estados Unidos lo intervino el viernes, dijo, ya está, se acabó la historia. ¿Por qué entró en quiebra este banco y por qué es importante? Este banco entró en quiebra porque anunció que había perdido, que le faltaban más de 2.000 millones de dólares, que no sabía dónde estaban, los había perdido obviamente en negocio, no había nada raro. Eso generó una corrida, perdió 49 billones en depósitos en un día, el jueves, entonces, listo, se acaba la historia, el gobierno lo interviene. Ahora, este Silicon Valley Bank, ¿por qué es importante? ¿Por qué generó tanto revuelo y es más, ya causó la caída de otro banco que se llama el Signature? Porque era el banco que usaban las empresas tecnológicas para financiarse, era el banco amigo de las tecnológicas, el principal inversor en las startups en distintas fases de estadio, pero ahí, tanto Facebook, Google, cualquier empresa que vos quieras ver, Netflix, IBM, todo en algún momento tuvieron plata de ese banco. Ese banco entra en crisis. ¿Y por qué entra en crisis? Bueno, vamos al otro. Esto es lo que pasó. Cayó el banco que las financiaba. ¿Por qué cayó el banco? Primero cae por una cuestión de, lo hemos comentado, de, por decir, macroeconomía. Hizo malos negocios, el cambio de tendencia a nivel global de los negocios lo dejó con un rojo. Muy técnico, pero podríamos decir que al subir la tasa de interés Estados Unidos para frenar la inflación, le complicó sus números y sus inversiones. O sea, hubo una mala gestión del banco. Esa es una de las razones, la principal, la que dispara la crisis. Pero también aparece otro tema, que es la duda sobre cuán rentable es el negocio de las tecnologías. Claro. Porque uno, a ver, vemos, Claro. el celu está lleno de Bueno, apps. de hecho, perdón Marian que ¿Sí? me meta acá, pero me parece sumamente atractivo, como en los últimos años, post pandemia, las startups o las empresas unicornio empezaron a echar gente, no hay que irse tan lejos, Twitter.
Totalmente. Hablamos de una empresa potentísima que desde que la compró Elon Musk tuvo estas complicaciones, pero tantas otras que empezaron a suspender, a dar licencia a muchísimos empleados, cuando en un momento era el foco al que había que apuntar para el mercado laboral en potencia. Y sin embargo, hoy en día se pone en duda entonces la posibilidad de invertir en el negocio de tecnología. Vos decís de producción y también de hardware o software, como se suele decir, ¿no? Sí, pero básicamente estamos hablando de software, estamos hablando de aplicaciones de tecnología. A ver, conocimiento no solo Twitter. puro. Claro, bueno, a ver, todas ajustaron un montón. Qué bárbaro, la pregunta es, vos. ¿cuánto negocio es, cómo se puede hacer negocio con la tecnología? Porque aparece una aplicación nueva, revolucionaria, te encanta, está en todos los celulares, ¿pero la pueden cobrar? Claro. ¿La pueden cobrar, vos decís, al usuario o la pueden...? O sea, el que puso la plata para que la empresa desarrolle esa tecnología es reusada, después puede cobrar. Ahora, qué rápido todo, ¿no? Que ya estemos hablando a 10 años de esto, el furor de las redes sociales, por ejemplo, ya estemos hablando de que no funciona como una inversión tecnológica. Por eso mismo, además pasó otro tema, por la pandemia, por el COVID, se incentivó mucho la inversión en tecnología, sobre todo en tecnología aplicada a la ciencia médica, pero claro, había tasas de interés bajas para que la economía, que estaba muy golpeada por el COVID, levante, entonces había plata. Este banco que yo les digo, no sabía qué hacer con el dinero del Silicon Valley Bank. Le llegaba más dinero y no sabía ya qué prestarlo. Lindo problema. Es más, por eso termina complicado porque compró algunos bonos, unas acciones que después no resultaron buenas, pero era más plata que tenía la capacidad de prestar. Claro. Cuando se empieza a ver la inflación de Estados Unidos, suben las tasas de interés, se le empieza a complicar el negocio y es donde pierde. Pero el tema de fondo es esto. ¿Cuántos se habían pasado de rosca quienes estaban? Una empresa que agarraba, decía yo quiero desarrollar esta tecnología, iba un banco, la plata venía como si nada. Bueno, después funcionaba esa tecnología, si funcionaba, la empresa desarrolladora la podía cobrar y así pagar al banco. Bueno, ahora lo que se pone en telejuicio es esto, ¿cuánto se puede financiar la tecnología y cuánto hay de humo? También, ya pasó en el 2000, ¿se acuerdan la crisis de las .com? Que valían cualquier cosa, cualquier página. Y finalmente, y esta me encanta, que te podés dar una panzada si la ves por YouTube, todas las teorías conspirativas en base a esto. ¿Y sabes cuál es la conspirativa por excelencia? Es que en realidad acá hay un ataque de los factores de poder establecidos, los bancos tradicionales, los gobiernos, contra todos los que están financiando las criptomonedas, contra todos los que están financiando la economía descentralizada, desregulada, digamos, como que acá es un ataque del imperio, ¿no? El imperio va contra... Pero es contradictorio igual, porque los únicos que no devaluaron fueron el oro y la criptomoneda. Justamente. Es que siempre pasa así, además, mirá, incluso esto es psicológicamente interesante, cada vez que hay un problema en Estados Unidos, decís, bueno, se cae Estados Unidos, ¿cuál es la acción, cuál es el valor que más sube? Los bonos de Tesoro de Estados Unidos. Es como si hay un incendio y en vez de todos correr para otro lado, vamos para allá. Bueno, ¿por qué cayó? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede seguir la historia? Sería la próxima placa. Bueno, ¿qué puede pasar? Acá es donde estamos hablando. Riesgo global, efecto derrame. Bueno, hay otros bancos en Estados Unidos que cayeron. Hay varios que están en la picota. Aparentemente todo indica que esta vez, a diferencia del 2008, los bancos norteamericanos están más sólidos, menos apalancados, dicho una jerga más fácil, menos timbiado, entonces da la sensación de que puede ser un efecto ahí. Por lo pronto, las acciones de las tecnológicas de los bancos están cayendo, o sea, el daño hoy se ve y se ve claramente. ¿Qué hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Bueno, salió a decir, quédense tranquilos, los depósitos de la gente que puso en los bancos en problemas se van a respetar, vamos a establecer fondos, ya hay fondos de cobertura, no así los inversores, porque siempre pasa esto. Cuando viene el rescate del Estado a un banco para evitar una corrida, que sería lo malo, al final termina dándole un salvavidas a los que hicieron mal las cosas. Bien, el presidente Joe Biden de Estados Unidos dice, quédense tranquilos los que pusieron depósitos, no va a pasar nada. Hoy por hoy está mano a mano si va a haber una crisis global o no, las expectativas. Y cierro con la pregunta. Bueno, ¿qué puede pasar? Eso te iba a preguntar, ¿en qué nos afecta en el metro cuadrado a nosotros? Bueno, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Qué va a pasar? Aprovechando que... El aletido, ¿cómo se llama? La mariposa. El aleteo de la mariposa. mariposa. Sí. Bueno, estos son los beneficios de estar con pocos lazos comerciales y financieros con el mundo. Yo me acordé, ahora que venía Sabina, ahora que está fin de mes, llueve sobre mojado. Esto no es bueno para la economía argentina, así como las cosas son buenas cuando se acomodan en el panorama internacional nos da una mano, cuando se desarticula el panorama internacional nos complica. Pero si queremos hablar de Argentina, miramos lo que está pasando acá adentro, los errores forzados y no forzados del gobierno, la sequía, esto es lateral, colateral. Alguien que haya invertido puede haber tenido problemas puntuales, porque están cayendo los bonos, las acciones, pero ni nos vamos a fundir
si esto se complica, ni nos vamos a salvar si Joe Biden la levanta. Es para tener atento, quien está en el negocio obviamente la siente, quien no está en el negocio la ve de costado y casi que lo ve como una película.